¿Qué pasará con la economía en Venezuela en este 2026? Podcast financiero con el economista Aldo Contreras Anita. Hablaremos de finanza, economía, dinero, emprendimiento, negocios y mercado bursátil. Inicia el podcast de Aldo. Ahora tienes las finanzas y la economía en la palma de tu mano. Las perspectivas económicas de Venezuela durante este 2026 son un tema de los últimos días que estamos analizando y que entonces se convierte tal vez en una tendencia económica no solo en las redes sociales, sino para entender qué haremos con nuestras inversiones, qué pasará con la economía, será que la brecha cambiaria se cierra y cómo tomar todo este movimiento económico que cambia rotundamente desde el 3 de enero. Hay que decir que hay una Venezuela antes del 3 de enero y una Venezuela después del 3 de enero. Esta Venezuela tiene un contenido particular, ¿no? Y hay que mirarlo dependiendo del estado de Venezuela en el que uno lo mire. En el caso tal vez de Caracas, Valencia, los bienes inmuebles, por ejemplo, no han empezado a moverse, pero si miramos con lupa tal vez ciudades como Maracaibo, en este caso el estado Zulia, o ciudades fronterizas también como el estado Táchira, entonces uno empieza a ver que hay un movimiento en el sector inmobiliario en donde los precios empiezan a crecer rápidamente. Y muchas personas hablan que tal vez la expectativa es muy alta, pero hay que entender que así como en el mercado inmobiliario, en todos los sectores, existe el libre juego de la oferta y la demanda. Es decir, los precios no se fijan ni por un decreto, los precios no se fijan precisamente por lo que pueda suceder, ni por las expectativas, sino tiene que ver específicamente con la cantidad de oferta y la cantidad demandada. Así que de esto estaremos hablando hoy en este episodio número 1 del podcast financiero, en donde trataremos todo lo relacionado con lo que acontecerá en la economía venezolana durante todo el 2026. Ya veíamos al presidente Donald Trump que hablaba de cerca de 100.000 millones de dólares que entrarán en la economía venezolana. Y estos 100.000 millones de dólares es tal vez ese primer paso y una cifra que ha dicho el propio presidente Donald Trump con el gobierno interino de Venezuela, que entrarán en los próximos 6 meses mucho más dinero del que ha entrado en los últimos 20 años. Y el tema petrolero será fundamental a lo largo de esta perspectiva económica y a lo largo de este crecimiento económico, entendiendo que en los lugares, digamos, un gran ganador de esto va a ser el estado Zulia, ¿no? Imagínense ustedes a las petroleras ingresando a Maracaibo, ingresando a Ciudad Ojeda, a Cabima. Van a ser los maracuchos nuevamente una comunidad interesante. Recordemos que fue una de las ciudades en donde más vivieron más de 6 millones de personas en Maracaibo y tal vez una de las ciudades que se ha visto más afectadas por la migración. Ciudad Ojeda, Cabima, el reactivamiento o la reactivación tal vez entonces de la hotelería, del sector inmobiliario, de todo lo que tiene que ver con esas plantas y esas fábricas que son capaces entonces de vender insumos. Pero claro está, un gran reto entonces será el tema que tiene que ver con la seguridad jurídica, con la geopolítica y la geoeconomía, que están bastante en boga en los últimos días. Imagínense ustedes entonces ingresando empresas como Halliburton, ConocoPhillips u otras empresas que vienen a acompañar a las que ya existen, ¿no? Recordemos que en el país estaba empresas como Chevron norteamericana, Eni italiana y Repsol española, que han venido acompañando esa producción de petróleo que está cerca de 1.024.000 barriles en la actualidad. ¿Cuánto tiempo entonces creemos que pasará para que esa producción pase de 1 millón a los 2 millones, ¿no? Entendiendo que Venezuela, de algún modo no necesita una megaproducción o no necesita una superproducción de 5 o de 10 millones de barriles al día para equilibrar su tipo de cambio, sino que tal vez con 1.800.000 o 2 millones de barriles al día nosotros podremos estar, digamos, en un equilibrio en el que el flujo de divisas y la balanza de pagos permita un equilibrio fiscal, un equilibrio monetario y por ende lo que todo el tejido empresarial y todo el tejido comercial espera, que es un equilibrio en su tipo de cambio. Es decir, que esa brecha cambiaria que en los primeros días de enero llegó a cerca de 200%, con un tipo de cambio por encima de 900 bolívares
por dólar y conllevó a que muchas personas entraran en crisis, a que de algún modo se complicara la situación macroeconómica y la situación financiera del país, pues la verdad es que pues al momento de grabar este episodio esa brecha está cerca de un 38 o 35%, lo que pues en el mediano plazo, tal vez luego del primer trimestre del 2026, esta brecha cambiaria tendería a cerrarse. No es poca cosa 100 mil millones de dólares cuando sabemos que el 2025 cerró, por ejemplo, con un tamaño de su economía, un Producto Interno Bruto nominal de aproximadamente 109 mil millones de dólares. Si ingresan entonces al país cerca de 100 mil millones de dólares, nosotros estaríamos viendo un crecimiento económico mucho más acelerado, un crecimiento económico en el que seguramente muchos de ustedes empiezan a preguntarse en qué invertir, qué hacer con nuestros ahorros, cómo diversificar el portafolio, y esos son temas que estaremos tratando y que son interesantes porque permiten una perspectiva económica completamente distinta a lo que vinimos acostumbrados, sobre todo desde el año 2019, cuando Venezuela cerró su embajada y cerró todo, digamos, su aparataje diplomático con los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Es esta entonces tal vez un nuevo ciclo económico para el país? ¿Es este tal vez la oportunidad de que Venezuela pueda materializar un crecimiento económico como nunca lo había visto, y puede ser el 2026 entonces un año de despegue económico en el que, si le damos la lectura suficiente, en el que si vamos acompañados no solamente de asesoría fiscal, tributaria, contable y financiera o económica, podremos llevar entonces nuestros negocios, nuestras inversiones al siguiente nivel, entendiendo y viendo cada paso fundamentalmente tal y como sucede, y no apresurándonos de repente a creer que lo que no se ha hecho en 20 años se hace en un día, ¿no? Los procesos económicos toman su tiempo, los ciclos económicos precisamente tienen esa particularidad, y esa particularidad pasa por entender que no en un día se reconstruye. La teoría económica habla de algo así como que por cada año de crisis económica se requieren entre 5 y 6 años para la recuperación económica. Aunque sabemos que el tiempo será mucho más rápido, hay que entender que pues necesitamos la ayuda de organismos multilaterales, ¿no? Como es el caso del Fondo Monetario Internacional, como es el caso del Banco Mundial, como es el caso del Fondo Latinoamericano de Reservas, que ya se reunían. Imaginemos estos 100 mil millones de dólares que ofrecen ConocoPhillips, Halliburton, Chevron, Repsol, Eni, todas las petroleras, a los que Texaco, a los que deben sumárseles entonces tal vez unos 30 mil a 50 mil millones de dólares que puedan colocar el FMI, el Banco Mundial, entrando en un solo momento en la economía. ¿Qué pasará cuando 150 mil millones de dólares entren a lo que puede ser la economía venezolana y a la diversificación de su aparato productivo, ¿no? Una gran deuda tenemos, una gran deuda todavía queda pendiente, y es diversificar la economía venezolana. No podemos netamente seguir viviendo solo del petróleo, sino que necesitamos de otras fuentes de ingreso que van desde los sectores primarios de la economía. Como Venezuela tiene grandes recursos, hablamos también de las primeras exportaciones nuevamente de gas a tal vez economías como Colombia, que es nuestro vecino, que puede ser un gran ganador en este 2026 en la economía venezolana. También exportaciones de gas a no solamente Colombia, sino Trinidad y Tobago, o por qué no Europa, el retomar, ingresar al Mercosur, que acaba de firmar un tratado completamente libre con la Unión Europea, y de eso se trata precisamente, de tener una serie de mercados que sean completamente atractivos para la economía venezolana, de tener mercados que puedan diversificarse y en donde el tejido empresarial, que ya no encuentra más oferta dentro de Venezuela, pueda tener la posibilidad de exportar, no solo para generar más mercado, sino que también pueda tener más mercado para el ingreso de divisas. En estas relaciones económicas tal vez que se han reactivado en los últimos años, Colombia ha sido uno de los grandes socios comerciales, pero nuestro intercambio comercial de los últimos años todavía no llega a unos 1.000 millones de dólares.
y llegar a un punto tal vez un poco más álgido, pues conlleva a entender qué pasa, ¿no? Geopolítica y geoeconómicamente suceden varias cosas en los últimos días, y es que desde el ascenso al poder del presidente Donald Trump, precisamente el 20 de enero del 2025, pues las cosas empiezan a cambiar, el ascenso de algunas materias primas empieza a tomar parte, la reconfiguración geopolítica y del nuevo orden mundial empieza a estar presente, más allá de lo que puede ser sencillamente entender una economía tal vez con la presencia de China y de Rusia como la veníamos viendo, ¿no? Entonces la mirada no debe estar solamente en Estados Unidos o en Venezuela por ser el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo, sino que también debe estar basado en aquello en lo que nosotros entonces podamos vislumbrar o visualizar como una reapertura económica, como una diversificación económica y como precisamente eso que la economía necesita, en donde pues podamos reactivar la demanda, reactivar el consumo, reactivar el crédito, eliminando, por ejemplo, el encaje legal del 73% que mantiene la banca, digamos, a nivel nacional, en torno a lo que puede ser un reavivamiento económico para que sectores como el sector construcción puedan reactivarse, ¿no? Pregúntense, imagínense, desde hace cuánto tiempo Venezuela, por ejemplo, no hace una carretera, no remodela un aeropuerto, cuántos trenes o ferrocarriles están pendientes por hacerse, cuántos kilómetros de carretera están pendientes por asfaltar, para que tengan una idea de lo que puede hacer esta reactivación económica para el país, que como bien decía al principio, ya se ha dicho que en los próximos 6 meses entrará mucho más dinero que en los últimos 20 años. Estar preparado financieramente, estar preparados organizativamente, estar preparados tecnológicamente, sobre todo con el uso de las nuevas tecnologías, pero esencialmente con el uso de la inteligencia artificial en nuestro país, en un país que se ha rezagado en los últimos años, pues será fundamental y será clave para que esta economía del 2026 pueda mejorar para su empresa, y no que usted vea sencillamente pasar el tren por el frente de sus narices o de su cara y entonces no poderse subir a este tren. Las mesas de cambio han reactivado, ya han ingresado los primeros $300 millones. Se habla de un flujo que pueda llegar a unos $200 millones semanales. Recordando que, bueno, Venezuela durante todo el periodo desde la creación del petro, desde las sanciones que reposaban sobre la estatal petrolera, pues de algún modo había tenido que buscar nuevos mercados para su petróleo. Y más allá de buscar nuevos mercados para el petróleo, que está bien, lo que estaba mal era que cobrábamos mucho de ese crudo con un 50, un 60 y hasta un 70% de descuento el barril de petróleo. Es decir, para que se entienda en términos sencillos, pues Venezuela estaba vendiendo un barril de petróleo que antes usted podía cotizar hoy en bolsa en 60 o 70 dólares, su precio máximo alcanzaba los 20 o 30 dólares, ¿no? Y eso hacía que las finanzas de la República pues se vieran altamente afectadas. Entonces, en este momento nosotros estamos en una perspectiva en la que Venezuela empieza a vender su crudo, empieza a vender su petróleo a precios de mercado, cosa que es bastante positivo, porque no es lo mismo que ingresen 1 millón por 30 dólares el barril que ingresen 1 millón por 60 dólares el barril, ¿no? Y que entren a las arcas de la República completamente auditable, pero que estos fondos se están manejando en un fideicomiso con Estados Unidos de Norteamérica, y luego pues este fondo va a Qatar. En Qatar pues se vigila, se audita, se fiscaliza, el gobierno pues digamos de la presidenta encargada revisa, hace los presupuestos, y luego este dinero se baja a 9 bancos privados que ya están vendiendo divisas de forma física y de forma electrónica, sobre todo para que estos dineros sean utilizados en las importaciones, ¿no? Entendiendo que de algún modo pues Estados Unidos geopolíticamente querrá sacar a China de la ecuación. Una de las principales cosas que usted debe sentarse a conversar con su asesor económico y financiero es: ¿seguimos importando de China? ¿Buscamos una nueva ruta en Estados Unidos de Norteamérica? Sí, en Estados Unidos los productos son mucho más caros, pero en China el flete es mucho más costoso. Mientras un flete tal vez pueda costar de Venezuela a Estados Unidos $2.500, por ejemplo,
de Venezuela a China, ese mismo flete puede costar 10.000 o 12.000 dólares, ¿no? Entonces, aunque las mercancías son mucho más económicas, los costos logísticos son más altos, y en el caso de Estados Unidos, aunque las mercancías son más costosas, los costos logísticos bajan, y eso entonces permite una perspectiva económica completamente distinta, en la que empezar a pensar en nuevos proveedores también es una tarea fundamental dentro del 2026, ¿no? Bueno, cuando colocaba este tema en las redes sociales, empezaban a hacerme algunas preguntas, y estas preguntas están interesantes, ¿no? Y la que todos se preguntan es: ¿qué va a pasar, Aldo? ¿Y en cuánto tiempo nosotros vamos a lograr ver un cambio realmente económico? Bueno, todo cambio económico, todo cambio en el ciclo económico, todo cambio debe tener un momento de inversión. Y ese momento está precisamente en un factor esencial: recuperar el sistema eléctrico, recuperar y hacer inversión en el sistema eléctrico es una premisa bastante interesante y que debe tomar tiempo, porque las inversiones que no hicimos durante los 20 años no se consiguen en 20 días, ¿no? Se habla aproximadamente de 18 meses para que nosotros empecemos a ver un cambio, y que en ese ¿qué va a pasar? Logremos primero unificación cambiaria, crecimiento económico, desarrollo económico, aumento de las exportaciones petroleras hasta un 30%, crecimiento del Producto Interno Bruto entre un 10 y un 12%, unificación cambiaria y de algún modo una nueva perspectiva económica que permita que Venezuela vaya al siguiente nivel. Ahora también en las redes sociales veía por allí un meme de una profesora que le decía a algunos que, bueno, si no me quisiste antes cuando ganaba 20 dólares, ahora cuando gane 1.200, y no pasa así en economía, ¿no? Aunque debemos ir a un nuevo concepto de salario, tal vez no salario mínimo, sino sustituir este término por un salario de mercado, en donde, bueno, nuestros profesores universitarios que ya están protestando, nuestros profesores a todos los niveles, empiecen a tener salarios en relación a lo que significa su capacitación, en lo que significa, pues, digamos, su profesionalización, ¿no? Si este profesor habla otro idioma, si tiene una especialización, una maestría o un doctorado, digamos, en lo que significa y tiene que ver con la meritocracia, esa que Venezuela tal vez abandonó. Bueno, los salarios deben venir acompañados de eso, a aumentar el ingreso petrolero, aumentar el ingreso fiscal, como ha pasado en el 2025, cuyo ingreso fiscal se duplicó, pasando de 5.000 millones de dólares a 11.000 millones de dólares. Tiene que ser una premisa en los próximos años, ¿no? Y en este podcast hay que dejarlo claro. Como dice el propio Bukele, ¿no? El dinero bien administrado alcanza para todo. Entonces nosotros vemos los modelos económicos de esos países exitosos. Digamos, me gusta mucho citar el caso de Luxemburgo, pero ¿por qué no de aliados de Medio Oriente o de aliados, digamos, como países árabes, en donde en estos lugares pues se ha encontrado una ruta de crecimiento económico, ¿no? Recuerden ustedes la Colombia tal vez de los años 70, 80 y 90, en donde era una Colombia que no alcanzaba esos modelos de crecimiento, de desarrollo, de equilibrio fiscal, y que hoy por hoy, con disciplina fiscal, con crecimiento económico, haciendo las cosas bien, pues es un momento histórico también para que los venezolanos, los 8.200.000 venezolanos que están fuera del país, empiecen a repensar cómo próximamente ven la economía venezolana, cómo próximamente ven esa economía en la que se pueda pues empezar a cambiar las cosas. Imagínense cuántos ingenieros mecánicos, industriales, eléctricos, químicos y petroquímicos se van a necesitar en los próximos días para, digamos, lugares como por ejemplo Maracaibo, como por ejemplo para los, digamos, pozos petrolíferos que se puedan empezar a abrir en los próximos días, ¿no? Entonces esa meritocracia y ese digamos, presidente pergamino, como se suele llamar en algunos casos, pues puede suceder, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los inmuebles? Bueno, todavía ahí siguen existiendo oportunidades en el mercado inmobiliario. En algunos lugares, en algunas ciudades, los inventarios se agotan, pero en el caso de, digamos, lugares como mencionaba Maracaibo, tal vez Margarita, Sucre, lugares de Bolívar o de la propia Barinas o Mérida, pues el mercado
inmobiliario todavía presenta unas oportunidades de crecimiento económico en el que en este momento pues existe una oferta mucho mayor a la demanda. Ciudades como Caracas, Valencia, Táchira, Lecherías, pues ya los inventarios empiezan a agotarse, la demanda supera la oferta y por ende los precios están mucho más elevados, ¿no? Pero hay que entender y analizar como inversionista, en realidad, ¿qué quiero yo? Mantener el valor del dinero en el tiempo, hacer especulación de activos fijos, quiero venirme a vivir, quiero utilizar eso como un ingreso pasivo, es decir, rentarlo en Airbnb o colocarlo en, digamos, en alquiler, con los riesgos que eso puede tener, con las virtudes que el mercado inmobiliario o el mercado de valores, porque, por ejemplo, en la primera semana la Bolsa de Valores de Caracas representaba o reportaba una variación cercana al 150%. Y en ese 150%, pues ya ha corregido cerca de un 70% negativo. Eso quiere decir que montarnos en la ola de la inversión cuando yo no sé nada del mercado de valores, cuando yo no sé qué es un broker, cuando yo no sé qué es el trading, cuando yo no sé qué es un instrumento de renta fija o de renta variable, sino que solamente me dejo llevar porque vi una noticia que la Bolsa de Valores de Caracas empieza a subir, ¿no? Entendiendo mi perfil como inversionista, entendiendo que mi educación financiera debe aumentar, entendiendo que aunque yo tenga la voluntad y la intención de vender mucho más o de generar dineros o ingresos adicionales, debo entender que no me puedo dedicar a todo, debo entender en qué soy bueno, debo entender que para poder materializar dinero en mis bolsillos, yo debo invertir en mi cerebro, porque con un cerebro de $1 no puedo lograr $5,000 en mi mente, ¿no? Entonces, el mercado inmobiliario pues presenta una oportunidad, que eran una de las preguntas que ustedes me hacían a través del Instagram y de las redes sociales, de TikTok, pero que de algún modo debe estar pensado hacia cuál es su perfil y cómo quiere hacerlo, entendiendo que modelos de economía colaborativa o modelos de economía como el crowdfunding o el crowdforming empiezan también a formar parte de lo que es pues este nuevo escenario económico, no solamente en Venezuela sino en el mundo entero, ¿no? Modelos económicos que existen en España, por ejemplo, desde el 2017 y en el que nosotros estamos llegando tal vez un poco tarde, en el que nosotros estamos llegando tal vez no de primera mano ni con la mayor tecnología posible, porque a nosotros, por ejemplo, nos cuesta todavía de algún modo invertir en tecnología. No solamente invertir en tecnología, sino también el uso de las aplicaciones que de algún modo todavía le cuesta mucho a la población venezolana cuando nosotros nos comparamos con países como Brasil, como Colombia, como México, que sobre todo que tiene grandes, digamos, desarrollos tecnológicos, o con nuestro nuevo socio, o nuestro socio más antiguo, que es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, que entre estos días en una cena el presidente Trump le preguntaba, por ejemplo, a los CEO de Meta, Mark Zuckerberg, al CEO de Apple, Tim Cook, que cuánto pensaban invertir al propio Elon Musk, CEO de Tesla, cuánto pensaban invertir, ¿no? Recuerdo que Zuckerberg, por ejemplo, hablaba de $600 mil millones, Google hablaba de cerca de $220 mil millones, algunos hablaban de $300 mil millones, el caso de Apple. Entonces, imagínense este motor de inversiones, este motor económico en países que empiezan a desarrollar el sector cuaternario de la economía, un sector que en Venezuela todavía no se desarrolla, ¿no? Pero un sector importante de desarrollar, como bien mencionaba, es el sector eléctrico. Invertir en el sistema eléctrico va a ser fundamental para poder duplicar la producción petrolera. Si no invertimos en el sector eléctrico, duplicar esa inversión petrolera va a ser bastante complicado, ¿no? El sistema eléctrico requiere una inversión urgente, tal vez la compra de energía de Brasil, tal vez la compra de energía de Colombia, para que de algún modo se permita que con esta inversión en energía eléctrica nosotros podamos tener un desarrollo de sectores como el sector industrial, de sectores como el sector manufactura,
que pues han quedado rezagados, ¿no? Sectores como el sector construcción, por ejemplo, están paralizados 100% como motor de la economía y tal vez encontrando un nuevo sistema de gestión de financiamientos de crédito y política habitacional o un nuevo sistema de salud, lógicamente. Miren que Colombia y Estados Unidos, por ejemplo, con el Obamacare y el caso de Colombia con la GPS, nos da una perspectiva de cómo el sistema de salud puede ir a mejorar y puede ir precisamente a encontrar un sistema que esté equilibrado en pro de los ciudadanos, ¿no? Ya se ha escrito bastante de esto, no es la primera vez que se hace. Inflación y tipo de cambio son las dos variables de las perspectivas económicas que más le aquietan a las personas. El Fondo Monetario Internacional hablaba a finales del año pasado de cerca de una inflación este año de 572%. Pero no tengo la menor duda que en los próximos días corregirán, van a corregir de algún modo esta proyección y no estará en el 572%, sino la veremos muy cercana a lo que puede ser un 150, 180% de inflación, que aunque es una inflación galopante, es mucho mejor que el casi 600% que proyectaban, ¿no? Se hablaba de un tipo de cambio, yo lo dije también en algunos medios de comunicación, con una proyección cercana a los 2.000 bolívares por dólar. Esta proyección tal vez debe ser reconsiderada. No se nos extrañe que de algún modo en los próximos meses, sobre todo en los próximos 4 o 5 meses del 2026, tengamos un tipo de cambio BCB que tal vez sea mucho más alto que el tipo de cambio paralelo o el tipo de cambio que se fija en el libre juego de la oferta y la demanda en exchange o páginas como el caso de Binance, ¿no? Entonces, un tipo de cambio mucho más estable, un tipo de cambio mucho más amigable y un tipo de cambio mucho más importante veremos en los próximos días, pero es importante y fundamental entender que pues digamos las decisiones de inversión del venezolano, que siempre tiene una suerte de como vaya viniendo vamos viendo, tienen que ser planificadas, no solamente con planificación estratégica, sino leyendo y dándole lectura al momento económico en el que nos encontramos. Que la política, aunque es importante y va de la mano con la economía, en este momento histórico del 2026, la economía pareciera estar yendo más rápido que lo que pueden ir las decisiones políticas. El riesgo país de Venezuela sigue siendo uno de los más altos. El economista, colega y presidente de Argentina, Javier Milei, ha hecho un trabajo en Argentina bastante importante para conseguir que el riesgo país baje. No sucede lo mismo con Venezuela a partir de las perspectivas del 3 de enero del 2026. No pasa esa magia así tan rápido como que el riesgo país baja de 9.000 puntos que lo tiene Venezuela, el más alto del mundo, a 200 o 500 puntos, ¿no? Y eso hace que las grandes transnacionales, las grandes marcas, las grandes inversiones, pues todavía no se arriesguen a colocar un monto interesante dentro del país, ¿no? ¿Qué falta para que la economía camine de algún modo? Pues falta precisamente la eliminación del encaje legal del 73% en 3%, la diversificación de la economía y del aparato productivo. Hace falta que precisamente se modifiquen leyes como el Código de Comercio, el Código Orgánico Tributario, que se vaya a una ley antimonopolios en muchos de los sectores económicos, sobre todo en los servicios públicos, los cuales sigue existiendo. Venezuela, con las sextas reservas de gas licuado más grandes del planeta, no puede seguir teniendo dentro de su población escasez de gas para el consumo doméstico, para encender nuestras cocinas, para poder cocinar. Eso no puede seguir sucediendo. Debemos ir a modelos económicos de mucha oferta, para que no solamente el servicio mejore y los precios se equilibren, sino también para que el Estado pueda recaudar dinero en el tiempo para hacer rentables y mantenibles estas empresas, sino que de algún modo pues la economía debe dar un gran viraje que ya daba en el inicio del 2026, en los primeros 31 días del mes de enero, pero también debe conseguir invertir en su infraestructura, debe conseguir invertir en toda la economía y debe pasar a ser un modelo de economía de mercado, de economía de libre mercado, en donde, por ejemplo, la desconfianza en la moneda que existe en la actualidad
pase a un segundo plano. No vemos una dolarización de hecho en los próximos días, seguirá la dolarización de facto que tenemos, pero tal vez una decisión acertada del próximo gobierno debe ser la creación de una nueva moneda. En este caso yo he propuesto la creación del peso venezolano, emulando lo que sucedió en Brasil con el real brasileño, de modo que Venezuela vaya a una confianza y a una política monetaria, fiscal, mucho más consona. Hay 190.000 millones de dólares en deuda externa que pagar. China ya hablaba de qué pasó con mis 20.000 millones de dólares que no me han pagado, y eso precisamente debe estar en la lupa económica de quienes administren los recursos y de quienes de algún modo planifiquen la Venezuela del próximo siglo, entendiendo que de algún modo el modelo económico ha cambiado rotundamente, no solamente en Venezuela por los sucesos recientes, sino a nivel global, porque es el libre mercado el único que permite a través del capitalismo pues generar riqueza y aumentar el bolsillo de todas las clases sociales que dentro de este modelo económico se desarrolla. Vimos una ley de hidrocarburos, y esa ley de hidrocarburos me sorprende precisamente a mí, porque ni yo me hubiese imaginado una ley de hidrocarburos de ese estilo. Hay que decir que, la primera ley se dio con Carlos Andrés Pérez cuando se decidió nacionalizar el petróleo. La segunda ley se da con el expresidente Hugo Chávez, y esta tercera ley que se aprueba en tan solo 48 horas, pues da cancha libre, como diríamos coloquialmente, a todas las empresas petroleras para que vengan a invertir al país. Una ley que, si usamos los términos de la izquierda, sería una ley neoliberal, y si utilizamos unos términos de la derecha, sería una ley megaliberal, ¿no? Porque es una ley que ni yo me la hubiese imaginado. No la critico, estoy muy de acuerdo con esta ley. Esto permitirá activar bastante el sector privado, pero no me la hubiese imaginado, y tal vez pudiéramos estar en esto entonces, en la creación de una sexta república a partir de esta nueva ley de hidrocarburos. Todo apunta a que sí. Debe pasar lo mismo con el sistema eléctrico, desmonopolizándolo. Debe pasar lo mismo con el sistema o con servicios como, el agua, con servicios como mencionaba hace un momento el gas, para que sea la dinámica económica y la economía del libre mercado la que genere a través de la oferta y la demanda tantos competidores como se puedan generar, y que sea el consumidor a través de su compra el que diga me gusta la empresa A o me gusta la empresa B. A la par de ello se habla de una ley de precios acordados, y ya vamos llegando al final del episodio de este podcast número 1, que quiero que ustedes no solamente se suscriban al canal, sino que también hagan comentarios y nos hagan saber en las redes sociales qué temas les gustaría ver próximamente y cómo les pareció, y cómo deberíamos interactuar para empezar a traer invitados, a hablar precisamente en algunos en vivo o en algunos live sobre esos temas que a ustedes les gustaría, ¿no? Una ley de precios acordados que me recuerda el libro 4.000 años de controles de precios, qué no hacer en economía. Siempre que la economía sea regulada por leyes administrativas, la economía no se va a echar a andar. Siempre que la economía sea cercenada o regulada o monopolizada por el Estado, pues la economía no va a llegar a los ingresos de inversión y desarrollo que se requieren, de investigación y tecnología que se requieren. De allí la importancia de abrir nuestra economía a un nuevo proceso económico, a un nuevo momento, a un nuevo siglo que Venezuela requiere para la generación de empleo y de riqueza. En todas las redes sociales estoy como Aldo Piso Contreras S, inclusive en este canal de YouTube, Aldo Piso Contreras S, y en el próximo episodio estaré conversando sobre las oportunidades de inversión en Venezuela en este 2026. ¿Qué será mejor? ¿Un restaurante, un bodegón, un apartamento, una casa, el mercado de valores, hacer trading, invertir en oro? Sobre todo eso estaremos hablando en el próximo episodio, así que estaré pendiente de sus comentarios en todas las redes sociales como Aldo Piso Contreras, y gracias por suscribirse a este podcast financiero. Todos los días el mundo financiero se actualiza y la forma de hacer negocios cambia, y por ende las estrategias son distintas. No te despegues de una próxima edición del podcast financiero del economista Aldo Contreras Anita. Finanzas y economía en la palma de tu mano.